Pasamos a otros temas y la verdad que es una entrevista que a mí me da muchísimo gusto realizar porque ella es una mujer inspiradora, por donde uno la ve. Viene de Angola, pero vive hace ya un tiempo en nuestro país y bueno, es un gustazo recibirla. Angelina Runge, ¿cómo estás? Hola, ¿qué Bienvenida. tal? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Por favor, la verdad que es un gusto recibirte, porque bueno, tenés una historia de vida impresionante y además has llegado a ocupar espacios muy importantes y muy simbólicos para ti personalmente, pero sobre todo también para nuestro país, ¿no? Como haber sido la primera mujer africana en el Parlamento. Qué responsabilidad. ¡Qué responsabilidad! Completamente. ¿Así lo vivís? Sí, o sea, lo viví, Sí, fue un fue momento. un momento, pero sí vive una euforia diferente, un sentimiento diferente, porque el lugar en sí, una cosa es entrar de visita. Ya yo creo que cualquier visitante que entre en el palacio siente una presencia señorial, ahí hay como un lugar de respeto, un Claro. lugar de la democracia. Pero estar ahí, ocupar ese espacio, ese lugar realmente es muy Es muy fuerte. fuerte, Sí, sí, lógico. sí. Hablemos un poco de tu historia, vayamos hacia atrás. Sos nacida en Angola, en una zona rural, ¿no? ¿Cómo fue para ti esa experiencia? ¿Dónde es para quienes desconocemos y no sabemos cómo es ese lugar? Bueno, los pueblitos chicos, como decimos nosotros, son Ujú. pueblos, aldeas. Aldea viene a ser lugares apartados de las capitales, que viene a ser como Claro, los pueblitos acá en Uruguay, varios pueblitos esparcidos a lo largo y ancho del territorio. Exactamente pasa en Angola y África toda. Yo creo que cualquier país del mundo tiene esos lugares donde mucho, por lo menos en mi experiencia, digo siempre donde la tecnología nunca llegó y no va no a llegar llegó. nunca, ni lo más básico. Como el tema del saneamiento, tema del agua y todo eso. Eso no viví con eso, no nací con eso, no crecí con Claro. eso tampoco. Estos pueblitos, bueno, al sur de Angola, en Utumba fue Ujú. una aldea donde nací, con muy poquitos habitantes, pero tengo unos recuerdos perfectos, dónde estaba ubicada la casa, Claro. dónde estaba la calle principal, por decirlo, una avenida principal de tierra, que cada vez que pasaba un camión allí era camión de militares, porque capaz que cerca de allí había un ataque del enemigo, de la Flash. UNITA, de la guerrilla. Como sabe, Angola fue un país durante mucho tiempo bajo la guerra civil, Ujú. una guerra entre nosotros, o sea, entre angolanos mismos, la lucha del poder, por decirlo de esa forma. Y bueno, yo nací dentro de esa aldea, dentro de ese contexto, dentro de esa situación, y bueno, gracias a la guerra, de alguna forma u otra, uno nunca tiene que agradecer la guerra porque es una situación muy complicada, te quita el derecho de vivir en paz, Lógico. pero porque hay que vivirla, hay que estar para que uno pueda valorar lo mínimo que encuentra más adelante, ¿no? Ujú. Nosotros valorábamos cada minuto de nuestra vida, cada segundo, sí, y cada día y cada amanecer. O sea, todo lo valorábamos. Capaz que sea por eso que siempre miramos la vida con mucha alegría, porque uno Claro. no sabe en qué momento te toca y es Es complicado. muy complicado. Es muy paradójico eso que tú decís, porque a veces nos olvidamos, ¿no? En el día a día de Claro. valorar el hoy, el aquí, el ahora, el presente. Pero de alguna manera, claro, estaban en un constante peligro. Claro, o sea, cada país tiene su realidad. Por No es supuesto. la misma dinámica de Uruguay. Ujú. Quizás en el pasado, cuando Uruguay vivió su momento también difícil, habría sido así, que la gente también tenía ese momento de pensar que, bueno, capaz que hoy no llego, capaz que mañana, en fin. Claro. En un país de guerra se vive eso y mucho más de adrenalina. Lo que pasa es que Angola, dentro de la situación, además, no solamente los ataques que existían, que uno sentía y salía corriendo. A veces no te permitía dormir dentro de la propia choza, o sea, Claro. nuestras casas, porque la noche sentíamos un tiro y salíamos corriendo a la selva a escondernos. Claro. Pasábamos las noches ya a esperar a ver que no pasara nada, que no prendiera fuego a la aldea, porque también había esa situación que cuando terminaba el ataque o mismo en la evasión dentro de Ujú. la aldea, prendían fuego a la choza y hacer de capín, nosotros hicimos capín, que aquí viene a ser como quinchos, por Ujú. decir, Sí, claro. ¿no? Se prendía fuego aquello, de lejos Flash. veíamos aquellas luces, es muy triste, muy difícil
que un niño crezca viendo esa Pero, situación. claro. Sin embargo, en esa situación tan compleja y tan dura que a veces, que no sé si inimaginable, quizás a quien no la ha vivido, siempre tuviste la constancia de querer ir a la escuela, ¿no? Por más que era un camino, un trecho largo para llegar con dificultades, pero en vos había ahí una fortaleza, ¿no? Sí, en realidad mi padre era el que nos Había una... obligaba a Ok. ir. Mi padre fue una figura dentro de de padre duro que era, Ujú. pero era una persona que él quería que sus hijos por lo menos pasaran por la escuela. Los varones que siguieran los estudios y así fuera, pero las nenas, o sea, en mi caso, en ese momento una única hija mujer, tenía que por lo menos aprender a escribir mi nombre, Claro. para en el caso que cuando llegara el momento de sacar la cédula pudiera firmar y no apareciera la cédula como analfabeta, ¿no? Entonces, pero sí, eran kilómetros y kilómetros que teníamos que hacer en grupo, en condiciones también precarias. Hay veces llegábamos en la escuela no estaba en condiciones por los ataques del día anterior y asistíamos a las clases debajo de un árbol, pero todo eso a nosotros nos servía, es decir, nunca dijimos, no, así no voy, que Claro. no había ese cuestionamiento de decir tal cosa, no, es porque no había otra cosa No, más otra allá, posibilidad, claro, otra es esto. realidad. La realidad era esa y que bueno, y lo encaramos con Ujú. alegría, que nos dio la vida, cantábamos, corríamos, nos bañábamos a río antes de llegar a la escuela, pero era nuestra dinámica, ¿no? Lógico. Totalmente ¿Y diferente. cuándo llega en ti el interés de, bueno, querer ir hacia la capital o hacia ir hacia otros lugares, ¿no? Estar en ese movimiento. Claro, mismo la guerra en sí Sí, no permitió que naciéramos y creciéramos en el mismo lugar. claro, siempre. Claro, nos íbamos desplazando constantemente por los ataques, tratando de buscar aldeas más grandes, con más población, y siempre dentro de la ignorancia o ignorancia humana, porque el humano es, no digo que es ignorante, pero hay una ignorancia que uno piensa que dejando el pueblito chico, yendo a un pueblito grande, no iba a ser atacado. Eso pasaba por Claro. nuestra cabeza, ¿no? Que no iba a ser atacado porque había mucho más gente, pero en países en guerra eso es muy complicado, porque cuanto más gente, más masacre. Lógico. Entonces, nos acumulaban en una aldea y terminábamos dejando esa aldea y así sucesivamente hasta que un día más cerca de la ruta principal que liga Luanda a Malange, Ujú. la última aldea que viví, que me acuerdo perfectamente, ahí ya con la presencia más seguido de coches, de que no eran coches paramilitares, sino camiones de alimento, ahí fue como que estamos más cerca de la civilización. Claro. Y ahí te fuiste. Sí, ahí sí, con mi familia, primero mi mamá hizo un viaje a Luanda a ver Ujú. si había posibilidad de encontrar algún pariente, como ella había sabido que sí, y a ver dónde estaban. Ujú. Y bueno, después ella volvió para la aldea y yo emprendí un viaje, vuelo no, un viaje en carretera con una de las columnas que había ido a Malange. Emprendí con una familia desconocida Claro. para llegar a Luanda. Hay momentos en tu día a día hoy que es muy diferente a esa realidad, ¿no? Que estás en otro momento de tu vida, que bueno, has seguido el camino por otros lados, que se te vengan fotos de ese momento, situaciones, algún sonido que uno recuerda. Viste que a veces los sonidos nos Sí. ayudan a recordar a nuestro pasado. Sí, sí, es así, tal cual, hay veces, pero cada vez yo trato de traer siempre, y Bien. principalmente cuando estoy en momentos difíciles, o sea, complicado acá, ¿no? Y ahí trato de volver para atrás, pero para buscar, rescatar, digo, ¿cómo me voy a hacer un problema ante minucia de situación que estoy atravesando Claro. ahora? Cuando viví una situación extrema de mi vida y acá me quiero ahogar en un vaso de agua, como quien dice, despierta Angelina, no naciste acá, o sea, naciste en una situación compleja, Claro. difícil, pero claro, yo acá, más allá de mí, tengo que ver por mis hijos también, Por ¿no? supuesto. Entonces es todo más complicado y al mismo tiempo fácil para mí porque es cierto que sigo cayéndome, pero me Ujú. sigo levantando, pero son caídas sin dolor ahora. Claro. Qué impresionante. ¿Cómo es tu llegada a Uruguay? Y bueno, mi llegada a Uruguay se dio en 1999, sí, 1999, porque Angola, volviendo para Angola, por eso Ujú. sucedió,
conocí las Naciones Unidas, que fui funcionaria de las Naciones Unidas en algún momento durante 5 años. Conocí entre varias personas de los cascos azules a una mujer, Cristina Benítez, que nos adoptamos madre e hija, dado que ella había dejado a sus hijas acá, como todo, cualquier uno militar que vaya a cumplir misiones de paz, tiene que sacrificar algo de su vida, que dejar para atrás su familia, ¿no? Entonces encontrar en ese lugar a alguien que no diga que ocupe ese espacio, es imposible, pero que te dé un cariño y que el simple hecho de expresar, de que te diga mamá o sí, que algo así. se genere un vínculo también de amor, de cariño, exacto. un lazo. Entonces, como que aliviana un poquito el dolor o el dolor de sufrimiento por la distancia. Claro. Y bueno, y con Cristina hablábamos mucho. Y un día le comenté que me quería ir de Angola, porque de hecho era un sueño, una visión que yo tenía. Visión no soy de tener visiones. No. Era un sueño, una meta que yo me había implantado a los 9 años, que me dije que iba a estudiar, iba a trabajar, iba a sacar pasaporte y después me iba de Angola. Y así fue sucediendo paulatinamente la situación. Y claro, cuando con la llegada de las Naciones Unidas y mi ingreso a trabajar allí, fue como que el camino abierto al mundo, podía elegir cualquier país para vivir. Claro. Entonces le hablé a Cristina y le dije que me quería ir de Angola y ella preguntó, ¿y dónde quieres irte? Y digo, no sé. Y ella primero me dice, ¿por qué no vas a Portugal? Lógico, porque Portugal fue nuestro colono, entonces era más fácil, y además por el idioma, y podía ser Brasil, podía ser Canadá, podía ser Holanda, que son los destinos de los angolanos. Y le dije que no, es como que no había algo ahí que me atraera, sí, o claro. no sentía eso. Más allá que soy apasionada por Brasil, por la cultura brasilera, porque se parece mucho a la nuestra. Somos muy, ¿cómo te digo?, muy alegres. Claro, muy, tiene una idiosincrasia muy similar. Exacto. Entonces podría ser Brasil, podría ser, pero no, le dije que no. Entonces me dice, ¿por qué no venís a Uruguay? Y ahí vino la interrogante, ¿Uruguay? Como quien dice, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Dónde queda? Pero antes de que llegara a las Naciones Unidas y Angola, disculpe que vaya no, y venga, es clarísimo. Además, empezaron a decir cuáles son los países que iban a participar en misiones de paz. Claro. ¿No? Entonces ahí empezaron a comentar y surgió Uruguay. Como que algún adelanto. Era más fácil si me dijera que Cuba, ¿no? Porque Cuba, por la relación que tiene con Angola y todo eso, pero como que Uruguay era un país que nunca lo había escuchado antes. Entonces como una llamada de haber conocido gente de Uruguay. Y claro, tuvo que nacer esa pregunta, ¿y cómo es Uruguay? ¿Hay guerra? Y me dice que no había guerra. Y lo que me mostró de Uruguay en realidad fue el Estadio Centenario, el centro y la Plaza de los Bomberos. O sea que te atrapó el Estadio de Centenario. Claro, es decir, no, fue lo lógico, que me presentaran, ¿no? Lógico. Fue lo que me presentaran. Pero a mí me interesaría saber, o sea, me interesó saber que no hubiera guerra, ¿no? Entonces cuando me dijo, que yo le pregunté si había guerra, y me dijo que no había guerra. Y eso para mí era como un alivio tan grande, porque después que dejé los pueblos, de haber pasado esa situación de guerra, tuve que vivir la guerra nuevamente dentro de la capital. Y fue la más difícil porque en la capital no tenés dónde ir a esconderse. No estaba esa escapada a los árboles. Exacto, tenés que estar dentro de tu casa, como sea, y no había esa posibilidad tampoco de correr a una plantación a buscar una mandioca, un maíz o un maní, o ir arriba a buscar un poco de agua para tomar. No había esa. Habría que esperar, porque después había cortes de agua, cortes de luz, falta de alimentación. Fue muy difícil. Yo creo que fue el momento más difícil que viví de la guerra. En tu vida, claro. Sí. Y cuando estás acá en Uruguay, hay una anécdota que me parece muy linda, yendo y viniendo, ¿no? Hacia diferentes lugares, ya siendo mamá, teniendo a tus hijos, que te parás frente al Palacio Legislativo. Contala tú, porque para mí eso es de una claridad y esto que decís de ponerse metas y de trabajar para lograrlas. Sí. A mí me costó mucho conseguir trabajo, primero por el tema de la documentación. Cuando llegué no era tan fácil como lo es ahora. Ahora es mucho más fácil obtener la documentación. Y bueno, empecé en casas de familia.
en empresas de higiene. Y en una de esas, que los domingos descansaba, llevé a mis hijos al centro a comer ahí en La Pasiva, era la salida familiar, ya ahí éramos nosotros tres nomás, y pasando frente al palacio, y paré frente a la Plaza de Mayo, Sí. lo miraba de allí y le dije a mis hijos, algún día voy a venir a trabajar en ese edificio. Ya sea, y me mira mi hijo y me dice, ¿qué es eso? Digo, es el Palacio Legislativo, ambos eran chiquitos, es el Palacio Legislativo, acá es donde se discute y se define la situación del país, le digo. Y dice, ¿y qué vas a venir a hacer acá? Digo, bueno, entraré como limpiadora, como portera, como para servir café, pero mi inspiración era entrar a trabajar en el Palacio Legislativo, Claro. era así. La meta era esa, ¿no? Pero qué casualidad, tiempo después, mucho tiempo después, ingreso, y mismo mis hijos cuando me llamaron para hacer la suplencia en ese momento, no pude hacerlo porque estaba con COVID, porque fue justo cuando salió el Claro, tema del COVID. pandemia. Y cuando mejoré, a veces que estaba mejor, y bueno, me volvieran a citar, y mis hijos me dijeron, ¿te acordás, mamá? Cuando dijiste que entrarías a trabajar en el Palacio Legislativo. Dice, solo que no vas a servir café, no vas a limpiar piso, no vas a ser portera. Digo, sí, la verdad que sí, es como algo que ni yo mismo podía creerlo, Un ¿no? gran orgullo. Sí, ¿Te sí, acordabas sí, sí. cuando te lo hicieron, te hicieron esa memoria a tus hijos? ¿Lo tenías? Sí, me acordé, sí, porque enseguida viajé al tiempo y si eso se acordara, me tenía que acordar yo también, porque si Claro. no, estaba mal. Y sos entonces de poner esas metas, de decir voy a trabajar, porque recién nombraste la palabra casualidad. Y en Sí. realidad, por lo que venís contando, más que casualidad, hay una gran causalidad de todo el trabajo que venís dando, ¿no? Y de cada Sí, paso. cada paso. Sabe que la semana pasada tuve el auto de Maldonado dando una charla ahí a un grupo importante de gurises. Me da mucho orgullo verlos así, todos empeñados y atentos a escuchar. Y un profesor me hizo la misma pregunta. Como que cada paso como que lo había, si era planificado o si lo ponía lo pegaba en algo, que lo había, marcaba metas. Digo, no soy de pegar ni papel en la heladera, que dice que cuando decías algo, que ponga en un lugar donde lo puedas ver todos los días, ¿no? Pero no fue así. Yo proyecto lo que quiero hacer a largo plazo. Algunas cosas dan mucho más trabajo, otras cosas no tanto. Sí, yo creo que cuando uno quiere, pone la meta y siempre pensar positivo, nunca pensar que no lo vas a lograr. Puede de repente pasar por tu cabeza que va a ser un poquito más difícil de conseguirlo o de obtenerlo, pero siempre pensar lo que quieres hacer. Y eso es bueno porque limpias las malas energías en el camino y sigues tu meta sin pasar sobre nadie. Claro. Entonces yo creo que lo miro de esa forma. Me voy proyectando y gracias a Dios hasta ahora algunas cosas dan trabajo, como dije. Aún no he conseguido, no he llegado a la cumbre, pero ¿No? voy a llegar. ¿Hay ahí alguna meta que tengas que decís, esto me da trabajo, pero lo voy a lograr, si querés compartirlo? Sí, es decir, en este momento, por ejemplo, estoy con mi emprendimiento personal. Nómbralo, porque es un Sí, momento es para cierto. promocionar también. Estoy hace un año que estoy con un emprendimiento de una tienda de ropa Perfecto. en el Paso Molino. La tienda se llama Raíña. Raíña. ¿Cómo Raíña. se escribe así la gente? R-A-I y común. Sí. N-H-A. Perfecto. Raíña. Así vamos todos a seguirlo, que seguramente tengan redes sociales. Exacto, está en Instagram también. Y bueno, pueden seguirme y van a ver que yo trabajo mucho más bien con ropa de fiesta. Perfecto. Así que a una clienta capaz que por ahí puede pintar. Claro. Sí, tengo ese emprendimiento, quiero llevar adelante más allá del tema de la fundación también. La fundación se llama igual que yo, Fundación Angelina Bunz. Actualmente estamos haciendo recibiendo donación de ropa para llevar a lugares que lo necesitan en los barrios, para iglesias y todo eso, que trabajan con gurises chicos en barrios carenciados. Y bueno, esas son las dos que tengo metas. ahí en meta. Y bueno, y seguir en mi carrera, quizás carrera política, Claro que junto sí. a mi líder o a mis líderes, por decirlo de esa forma, pero quiero decir, a mi líder, que fue el que me formó políticamente, Alem García.
pues haré lo que él diga, pero dentro de mi convicción. Claro, eso ¿no? te iba a decir. Yo creo Dentro que de sos mi convicción. una mujer que va a hacer lo que tú creas. Sí, que sí, eso me dentro de mi parece convicción, importante. no, él ya sabe que no me puede imponer cosas que yo no quiero. Claro. Y yo creo que la libertad de una persona también, después de haber logrado la libertad estando aquí en Uruguay, es claro que nadie me pudo obligar cosas en Angola, salvo las situaciones difíciles que viví, pero estando acá soy así de metas personales y no permito que nadie me diga que tengo que hacer y lo que no tengo que hacer. Angelina, ¿y cuándo aparece esto de la solidaridad, ¿no? Porque hablabas de tu fundación y a veces uno cree que, bueno, cuando la vida se torna muy dura, creemos que es difícil a veces mirar hacia el costado, porque estamos ocupados en uno mismo, en tratar de salir de esas situaciones, porque acá has contado alguna de las situaciones, pero quienes sabemos o pueden leer el libro también de Angelina, has pasado muchísimas y demasiado duras que no deberían existir, ¿no? Entonces, pero es muy increíble que además ahí esté la solidaridad presente, que pueda ser una mujer que mire hacia el costado y pueda decir, bueno, no solamente estoy yo, sino que también están los demás y brindo ayuda y colaboro. Sí, esa decisión, de hecho, o sea, yo la hacía paulatinamente, mucho antes de la fundación, y en algún momento, eso fue en 2019, maduramos la idea junto a Gustavo Abuchalja, los que son de ADM, que es el vicepresidente de la fundación, de hecho, que él, o sea, él sabía de mis actividades y todo eso. Él me dice, Angie, ¿y si formás una fundación y así es, con nombre fundación, de repente puede llegar a gente que te pueda donar cosas a nombre de la fundación y todo eso? Y me gustó esa idea de que tuviera una fundación, ¿no? Para poder llegar de otra forma a la gente y poder solicitar donaciones para ayudar a la gente. Porque como que me enfoqué mucho más. Es real que cuando antes de empezar con todo eso de la política, de involucrarme, de que me permitiera un espacio dentro de mi agrupación, de nuestra agrupación, todo por el pueblo, que me asignaran la área social. Claro. Entonces eso me permitía visitar la periferia de Montevideo y fui viendo realidad de que para mí, claro, yo vivo Nuevo Belvedere, límite con Nuevo París, viene a ser Nuevo París. Sí, Nuevo París. Para mí me da igual porque estamos ahí en una cuadra, como Rivera y del Claro. otro lado Brasil. Entonces eso como que me chocó, ¿no? Me chocó ver esa realidad como en tan poco lapso de minuto, 15 minutos, haya esa realidad, porque anduve en lugares realmente difíciles, que no se entiende que Uruguay tenga lugares así, de gente que viva en esa situación. Mirá que no es que yo haya nacido y crecido en una casa de lujo, ni tienen agua, tiene luz, todo eso, pero no tiene saneamiento. Y eso me chocó mucho, ¿viste? Fue como un choque de cultura más fuerte, al mismo tiempo presente. Dolió, porque yo veía la cara de estas niñas, digo, es un país que no está en guerra, es un país que tiene riqueza natural, porque Uruguay es un país muy rico, tiene muchas opciones, ¿no? Entonces digo, es como que más allá que dice que es un país pequeño, será un país pequeño geográficamente, pero es un país grande en corazón, un país grande con su población. Pero es muy duro ver que ese país, dentro de Montevideo, haya o sea, ese grupo de personas, porque son personas que viven en esa situación el día a día, que por suerte Uruguay y algunos otros países desenvolvidos tiene lo que es el MIDE, que llega pero no abarca toda la población. ¿Entiendes? Porque yo mismo con la fundación tengo varias solicitudes de trámite, de eso, de aquello, y veo que no abarca al 100% de ese grupo que vive de la pobreza extrema, porque es una pobreza extrema. Y me dolió mucho ese choque, no solamente de las madres, de las gurisas, o sea, jovencitas, tan pequeñas y embarazadas, y eso me hizo retroceder hacia mi país, que como yo cuento en el libro, que no quiero casarme a los 13, tener un hijo tras otro y morirme a los 33 años, por decir cualquier cosa, porque la forma de vida es diferente, ¿no? Pero una niña de 14 años acá es inaceptable
que esté embarazada por desinformación o por el contexto en el que vive, porque el Clarísimo. contexto tiene mucho que ver también con la sociedad, según en qué contexto estás viviendo. Entonces veía la cara de esas niñas que como que no había un mañana, no había un mañana, es el hoy y está en un mundo como perdido en la nube porque no deja de ser niña que pierde la infancia teniendo la posibilidad de vivir la infancia y crecer dignamente como persona nacida en ese país. Sin duda, clarísimo, la verdad. Y hablando, recién nombrabas también a tus hijos, ¿no? ¿Te reconoces en algo como mamá? ¿Cómo fue tu mamá? ¿Hay algo ahí que veas? Porque, bueno, han maternado en contextos y situaciones muy distintas, son personas diferentes. Sí, sí, sí. No, 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 Nada, no, no mira, logro ver no nada logras. ahí, no, y yo tuve que aprender a ser mamá diferente, ¿no? Claro. De este lado y de acá, porque eso también comentaba en la escuela reciente, porque es una de las charlas que tuve recientemente, entonces que comentaba todo eso, porque transmitir esas vivencias a los chicos que están creciendo, que están en una etapa, a veces es muy bueno, porque ahí pueden hacer una comparación de situación. Justamente les comentaba que yo tuve que aprender a ser una mamá diferente que, por ejemplo, cuando nació mi hijo mayor, saber que cuando él estuviera enfermo, si lloraba que estaba con fiebre, lo que tenía que darle un jarabe para la fiebre, no agarrar una navaja o una lámina y hacerle los trazos que me hicieran a mí, Claro. o sea, para sanarme. Ese es digo, Un claro si lo ejemplo. hubiera, Sí. claro, si lo hubiera hecho seguramente o estaría presa al día de hoy, porque no es inadmisible, pero bueno, todas esas cosas que vienen, ¿no? Es cierto que no digo, una madre es una madre, sea donde sea, en qué contexto sea. Sé que me cuidó, si no me hubiera cuidado no estaría acá, dentro de su realidad o de la realidad que tocó, me cuidó, me protegió, ya viene el portugués en el camino, No. y bueno, y eso es lo que se valora, ¿no? Pero no logro saber que soy una mamá muy sobreprotectora, o sea, protejo demasiado o protegí demasiado a mis hijos y al mayor y al chico como que lo solté un poco más. Bien, está muy bien, Entonces es es un como aprendizaje que, también claro, ahí. pero eso es como que uno llega y dice, ¿y por qué protegí tanto a uno y el otro como que está más liberado, más eso? Claro. Entonces, sí, es cierto, es diferente, pero creo que sí tenemos algo en común entre todos los que somos mamá, esa esencia, ese sentimiento de tener el nido ahí, trata de acapararlos, de que no les pase nada. Qué lindo eso. Angelina, la verdad que un gustazo charlar contigo y conocerte un poquito más. Muchas gracias. Recordémosle a la gente que la siga en redes sociales, acompañe el emprendimiento de Sí, ropa, porque es sería una bueno. linda manera de estar ahí en contacto, ¿no? Claro, sí, sí. Yo digo siempre, como me ha enseñado Alem, que en la vida, o sea, el ser humano más allá de la política, es cierto, la política uno la hace por vocación. El que la hace por la vocación la llega a hacer bien. El que la hace para tener como fuente de ingresos, no digo que no la haga bien, por ahí la hace bien, pero ¿qué pasa? Son tiempos que culminan, ¿no? Claro. O sea, llega un momento, por ahora de repente sos electa y después no sos electa, y si no haces otra cosa en la vida, estás pendiente de estar en la silla, atornillado en el sillón político, no dar ceder espacio para nadie en absoluto, pero cuando uno ya tiene sus bases de ingreso, como yo siempre le digo a Lem, bueno, si un día estoy en la Cámara y me quedo sin la banca, bueno, puedo volver a lavar piso, porque no me molesta, porque lo sé hacer, o puedo volver con mi tienda, con mi emprendimiento, puedo inventar cualquier otra cosa, porque no estoy amputada de manos. O sea, ejemplo para seguir fomentando que mis hijos sean también hombres que trabajen, Claro. porque el dar no educa. Educar es dar, sí, en el momento difícil, pero también enseñar a trabajar. Por lo tanto, así que sígame en las redes sociales, a mi tienda, Rainha, @AngelinaBuns,
en Instagram. Así que los espero por allá, por Expo Paso Molino. Muy bien, allá iremos entonces a la Expo de Paso Molino. Muchas gracias, Angelina. No, gracias a ti, Juanpo. Tremendo ejemplo de superación, así que está buenísimo poner mucho de lo que has dicho, aplicarlo en el día a día, ¿no? A veces, hoy decías, nos ahogamos en un vaso de agua y es tal cual. Así que, bueno, siempre hay un más allá y hay soluciones, ¿no? Dentro de lo posible. Gracias. En la vida siempre hay solución. Lo que no tiene solución es la muerte. Es la muerte. Y después, Exacto. capaz después de la muerte vienen otras cosas. No se sabe. No se sabe, vaya El uno a que fue saber. no volvió. Perfecto.